Álvarez. Quisiera, Alejandro, que nos ampliara un poco la presentación que usted hace de su conferencia en tanto la pedagogía como nación o la nación como pedagogía, que nos ampliara un poco cómo ha visto usted el desarrollo un poco de esas hipótesis en la actualidad, ¿cierto? Un poco contrastando con los periodos que nos presenta el profesor que acaba de dar nuestra conferencia. Entonces, ¿cómo ha visto usted esos desarrollos, ¿cierto?, en la época contemporánea? Alejandro, me gustaría saber si en esa definición de este programa del Estado docente que se ha descrito, ¿qué discusiones hubieron? O sea, ¿cómo se aceptó? Si hubieron líneas, digamos, detractoras de esta idea del Estado docente, y cómo si estas líneas porque bueno, estoy pensando, ¿no?, con relación a Bolivia, y ahí sí hubieron, pero además esas líneas detractoras se nombraron o sentaron, digamos así, líneas de comportamiento respecto a la educación y al Estado para adelante. Entonces, a mí me gustaría saber si en el caso de Colombia, cuáles fueron, si hubieron líneas detractoras al Estado docente, y si a largo plazo esas líneas manifestaron algo más. Y por otra parte, a la propuesta a la lectura de Milton, me gustaría un poco más saber sobre el esquema mismo del summa causa, ¿no? Porque, por ejemplo, comparando un poco con Bolivia, ahí tenemos un elemento que no solamente es la interculturalidad, ¿no?, sino que una novedad que se introduce, pero ya antes de que sea abordado como programa educativo del Estado, que es la intraculturalidad. Y no sé si esto también está presente, porque esto sí ha sido, digamos, trabajado, por ejemplo, desde la propuesta de los maestros rurales y de la educación rural. Entonces me gustaría saber si esto forma parte de esa propuesta, por un lado, y por otro lado, si antes de que hubiera el quiebre que se ha mencionado en las dos fases del gobierno de Correa, realmente se puede hablar de que se estaba entrando a otro paradigma educativo. Estoy de acuerdo con la hipótesis central de lo que me parece ser la tesis básica de Alejandro, ¿no? El modelo nacional a lo largo del 19, del 20, arrastró a todo. Dio lo mismo ser conservador o liberal, porque ambos apuntaban a un modelo nacional. Y se podría decir la educación privada y la fiscal, la base última era lo nacional. Arrastró al pensum, arrastró a los movimientos de maestros que también apuntaban siempre a lo nacional. En eso estoy de acuerdo, fue enorme el peso. Pero aquí viene la duda, ¿no? O podría decirse lo mismo en el modelo educativo actual, último en el caso ecuatoriano, ¿no?, a partir del 2007. El peso del Estado es tan poderoso que ha deshecho a las organizaciones de maestros, ha enfocado la producción de los textos escolares bajo esa orientación, y se podría seguir indicando el gran peso que tiene el modelo educativo en desarrollo en el Ecuador en estos últimos años. Pero aquí viene la dificultad, sin negar que a la larga el discurso del vencedor es el que se hace en la historia, el que se interpreta en la historia. La historia de los vencedores termina siendo también el discurso de la historia. Sin embargo, es posible que a pesar de esa fuerza y sin negarla, hay una historia de los vencidos, aunque hayan quedado borrados en la marcha y la torrente sea tan fuerte que los avasalló. Entonces la pregunta en ambos casos sería ¿por dónde van las líneas de los discursos de los vencidos? Porque si no quedamos sometidos al discurso de los vencedores, y a la larga la historia no es un juego solo de vencedores, sino también de vencidos. ¿Qué fórmulas, qué matices de discurso educativo, a pesar del peso de lo nacional, se dio en el caso de Colombia, y cuál es el discurso de los vencidos hoy en día en el caso del Ecuador? Mi pregunta es un poco cómo se recibió ese discurso en lo local, o sea, cómo fue un poco la implementación de esta política nacionalista
y cómo reaccionaron, digamos que de alguna manera, una de las tesis que ha sido como avanzada para decir que la política educativa de la República Liberal no funcionó, fue un poco la resistencia de los sectores locales. Entonces, mi pregunta sería un poco orientada en ese sentido. Y también cómo se articulaba, digamos, el conocimiento de las pequeñas patrias, porque también todo esto, digamos que el modelo pedagógico que se utilizó en esos años de la escuela de la pedagogía activa. Y esto pasaba como por un conocimiento, digamos, del territorio en el que uno estaba insertado. Entonces, ¿cómo se articulaba, digamos, la pequeña patria con la gran patria? Eso por un lado para Alejandro. Y la segunda pregunta es para ustedes dos. De alguna manera, ustedes dos coincidían con la periodización, digamos, de los años 50, y para decir que en ese momento hay una especie de desnacionalización de la educación, o digamos, un matiz en las perspectivas nacionalistas. ¿Cómo entienden ustedes ese desdibujamiento? ¿Desde dónde se ve? ¿Desde las orientaciones, o sea, como el rol cada vez más activo de los organismos internacionales? ¿Desde como nuevos paradigmas más como culturales? O sea, un poco como, ¿por qué ven ese desdibujamiento, digamos? Bueno, yo veo coincidencia en las intervenciones y quiero pues aprovechar la oportunidad para profundizar un poquito en el planteamiento que he hecho. Sí, la tesis mía primero quiere diferenciarse, y en eso la discusión sería un poco con Antonio Espinosa, de lo que fue el siglo XIX. Sobre esto hay una discusión muy larga con los historiadores en general, porque yo planteo que el nacionalismo, en estricto sentido, no es lo mismo que el discurso sobre la patria en el siglo XIX. Es decir, hay una diferencia sustancial. En general, los historiadores han querido hablar de la historia de la formación del Estado Nacional en nuestro continente, cogiendo siglo XIX hasta mediados del siglo XX. En eso se coincide. Se consigue que a mediados del siglo XX, en la posguerra, hay un quiebre y hay un desdibujamiento del nacionalismo o de la fuerza del discurso sobre la nación, pero se coincide que eso arranca con las independencias. Yo, en cambio, pues hay otros autores que podríamos mirar, pero digo que el nacionalismo del siglo XX es distinto, llama el discurso de la patria, y ahí hay cosas como, por ejemplo, el papel de la guerra como espacio de socialización política. El siglo XIX pasa por las guerras internas en la idea de configuración del Estado Nacional, pasa por una disputa interna de la hegemonía, de las hegemonías políticas que se están disputando el territorio y el control del Estado. ¿Sí? Los grupos de interés económico, político, la iglesia, etcétera, esas disputas internas pasan por un modo de ser del poder, diría yo, que tiene que ver con la guerra, por ejemplo, pero también tiene que ver con la idea de esa relación, la idea de ciudadanía, porque es propia del siglo XIX. Y yo hablo de la idea de república, ciudadanía en el sentido republicano. Y ahí hablo de un proyecto universal de ciudadanía. Es decir, por eso la idea de civilización. Eso es un problema de énfasis, de categorías que jalonan, determinan el devenir histórico, ¿cierto? Que lo jalonan, son las fuerzas constituyentes de un modo de ser del poder en el siglo XIX. El XX, la primera mitad, donde se instala lo que entendemos en estricto sentido como nacionalismo, cambia. Yo lo ejercí en la ponencia. El enemigo es externo, la disputa es con el imperialismo. El nacionalismo se teje alrededor del problema del imperialismo, y el imperialismo no es un asunto del siglo XIX, sino de finales del siglo XIX, digamos.
en estricto sentido. La expansión del capital como proyectos de nacionales, capitales nacionalizados que pretenden la hegemonía mundial del mercado. Eso es imperialismo. Eso es de finales del XIX. Y al calor, digamos, de todo ese proceso imperialista es que aparece también todo el problema del nacionalismo. Y eso está tejido con categorías que las mencioné como raza y pueblo, ¿sí? Que no es la idea de pueblo del siglo XIX, es en el sentido de raza. Y raza no es en el sentido universal, raza es en el sentido territorial. Por eso es pueblo, territorio y pasado. Y pasado no es el pasado del siglo XIX. En el siglo XIX el pasado tenía que ver con cómo nos insertábamos a las civilizaciones, es decir, a la historia universal como hombres, en el sentido republicano, ciudadano, etc. El siglo XX habla de pasado territorializado, es decir, hay un pasado de un territorio, el pasado no es universal, esa noción del tiempo, esa noción del pasado cambia. Por eso la historia ya no será historia patria, será historia de Colombia. La historia del Perú, seguramente, no es historia patria. El sentido de patria como república, como en el sentido romano, ¿cierto? Es otra cosa. Y yo creo que eso da para muchas discusiones, pero yo ahí creo que es una cosa que quisiera que profundizáramos porque no es lo mismo. Por eso la instrucción pública, yo hice la diferencia entre instrucción pública y educación nacional, ¿sí? Y no es gratuito ese cambio y ese giro, no es la idea de beneficencia del siglo XIX versus la idea de educación popular. Ahí conecto con otra de las preguntas. Esto no es un asunto de Estado, esto no son políticas de Estado, el nacionalismo no es un invento del Estado, el Estado es un producto del nacionalismo, diría yo. Es decir, y cuando digo producto es que ahí son todas las fuerzas las que actúan. Carlos creo que lo recogió bien. Son todas las dinámicas, es la dinámica social la que está, es la época en la que se nacionaliza, y por eso mencioné rápidamente el movimiento indígena, el movimiento del Partido Comunista, con todo el surgimiento de los sindicatos y las luchas obreras, las luchas campesinas, las luchas estudiantiles, todas tienen un discurso nacionalista. Entonces aquí aclaro esto, yo no estoy hablando ni de vencidos ni de vencedores, y ahí sí me diferencié con Carlos, aunque entiendo que él está hablando de cómo al final eso es resultado de una dinámica que no es bipolar, o sea, no hay una bipolaridad, no hay una lógica digamos, de dominador-dominado, sino de un discurso nacionalista que constituye y produce un tipo de Estado. ¿Sí? Se estataliza el poder, es lo que realmente diríamos apoyándonos en Foucault. El poder se estataliza en el sentido nacionalista, o distinto al del siglo XIX, y luego distinto al modelo desarrollista de los 50 para adelante. Son modos de ejercicio del poder diferentes. Entonces, esto es un asunto que nos atraviesa y que configura un modo de ser de la sociedad, como todas las organizaciones sociales, la sociedad en su conjunto es la que se desnacionaliza y la que se despedagogiza y se tecnocratiza. Y estoy hablando, yo tengo ya en el trabajo mostrando cómo Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero, agencia un discurso antinacionalista, desarrollista, tecnocrático. Estoy hablando de Falsborda, no estoy hablando de intelectuales del Partido Conservador Liberal, estoy hablando de los que lideraron ¿por qué la nacionalización? Y eso implicó desideologizar y despolitizar el poder y en este caso la pedagogía. Cuando se despedagogiza el poder, se desideologiza y se desnacionaliza. Y el discurso es tecnocrático, en todo el sentido de la palabra, en todos los, digamos, sectores de la sociedad. Por supuesto que esto está, sí, claro, las agencias internacionales juegan un papel, la UNESCO, si quieren, pero más allá de la Alianza para el Progreso, si quieren, las Naciones Unidas y también los organismos internacionales de crédito que ya intervienen. Claro, pero es que eso es parte de una dinámica social que no tiene, digamos, una relación de causa-efecto. No es que ellos nos impongan un modelo, es que la sociedad, en la época, es el quiebro histórico. Nacionalismo, ideológicamente hablando, políticamente hablando, pedagógicamente hablando, era asociado a guerra.
Y fue la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, y en nuestro caso muy particular, la llamada violencia con mayúscula de los años 40 y 50 en Colombia, la guerra, digamos, la violencia bipartidista, fue el horror de esa guerra, entre otras cosas, lo que ayudó a asimilar y asociar nacionalismo, pedagogía, ideología con violencia. Entonces todos los discursos que se encuentran, y aquí hablo de todos los actores, es la paz. El discurso de la paz es transversal, eso no es un discurso de las Naciones Unidas, es transversal a toda la sociedad. Y la paz, digamos, y la tecnocracia como la forma de gobierno que podría acabar con la violencia, porque el nacionalismo era el responsable de eso. Había sido responsable de exacerbar los odios entre las naciones. En el caso de la Segunda Guerra Mundial era muy evidente. En nuestro caso fue el odio entre los partidos. Pero es que, y con esto termino con la última pregunta de Carlos, es lo que sucedió en Colombia es que ese proyecto conservador que terminó imponiéndose, que también tenía un discurso nacionalista, por supuesto, se conectó en los años 50 con el hastío de los debates nacionalistas. Y esa guerra civil que tuvimos, esa violencia de los años 40 y 50, sirvió justamente para aupar un modelo que ya no sería ni liberal ni conservador, sino tecnocrático. La pregunta de la patria chica, se me quedaba la tuya. Por eso me sirve para insistir en la diferencia con el siglo XIX. Tan importante, en la primera mitad del siglo XX, el poder funcionó como una estrategia de territorialización. Es decir, la idea de nación grande pasaba por la idea de patria chica. Era inseparable. Y ahí hubo un papel fundamental la pedagogía. Hay un planteamiento que no lo hemos discutido suficientemente, creo, en Colombia, acerca del papel de la escuela activa en ese proceso. La escuela activa no sería un modelo pedagógico abstracto. Yo lo considero, para el caso de Europa, para el caso de América Latina, lo estudié en el caso colombiano, pero la escuela activa es el hijo del proyecto nacional pedagógico nacionalista de poder. Porque lo que hizo la escuela activa fue territorializar la ciudad. Es decir, él tenía lo que tenía que saber, por eso la escuela activa no pretendía enseñar contenidos, sino enseñar ayudar a que el niño descubriera por su cuenta con la guía del maestro qué era lo que le era más propio y qué era lo que le era auténtico a partir de su supermundo, del micromundo. La escuela activa habla de enseñar a partir del micromundo para llegar a entender el mundo. Y ese micromundo es la nación, la patria chica en el sentido de la nación. Y promovió en todos los casos, en todos los países, el nacionalismo y la educación. Ese sería como lo que yo veo en relación con ese. Lo que voy a señalar que está muy impregnado de también ser un activo participante de la realidad del país, que es desde esa situación también compleja el examen. Estamos frente, y diría yo, a un fenómeno con una cantidad enorme de matices, ¿no? Ciertamente lo que tú has señalado es un proceso modernizante, tipo capitalista, amparado en una enorme cantidad de recursos económicos. Es decir, esto
esta experiencia no hubiera podido darse con un dólar, pero con un precio del barril del dólar que no ha bajado de los $100. Es decir, es alguien, un amigo cientista social, y la semana anterior me parece que una reunión en la Universidad Andina sin el tema del 28 de mayo, la reflexión sobre el populismo. Un muy interesante colega sociólogo está inventando una categoría de populismo tecnocrático. Hay algunos que cuestionan lo de tecnocrático, porque no solamente tener estadísticas o hablar de estadísticas, estoy extremando, establecería efectivamente un calificativo que guarde relación con lo que se está viviendo, pero ciertamente es un proceso de modernización que mezcla el keynesianismo con la doctrina social de la Iglesia, y en este caso, como en esta misma reunión, Enrique señalaba públicamente, el caudillo habla para todos los públicos, ¿no? Y en este caso no solo habla, sino que hace para todos los públicos, lo que a muchos públicos les interesa oír y escuchar y asimilar. Entonces, lo que sí estamos al frente es de un proceso de mayor derechización según mi punto de vista. Y eso en mucho se ha visto reflejado en la mayor definición del modelo económico. Por ejemplo, se habla de ir hacia la superación del extractivismo, profundizando el extractivismo, esa es la fórmula oficial, es decir, ¿cómo tú entiendes eso, no? ¿Cómo se ha visto esto reflejado en la denominada revolución educativa? Yo creo que mucho es propaganda, es monumentalismo, no ciertamente en aspectos como el del acceso a la educación, que efectivamente hay resultados que son visibles, hay un 96% de acceso a la educación básica, pues el aumento de 10 puntos en el acceso al bachillerato, en fin. Pero en otros ámbitos, lo que te podría decir es que no hay información y no hay cómo obtener esa información tampoco. Entonces estamos frente a una circunstancia donde las escuelas son mías, dice el gobierno, y no hay efectivamente posibilidad de hacer investigación seria que nos permite evaluar el impacto de algunos aspectos. Lo que sí podríamos decir es que ha sido ya en muchos aspectos de política de calidad, política educativa denominada en el aspecto de calidad, atropellada, desordenada, hay de todo, hay cosas interesantes como hay fiascos. Se hizo una reforma al bachillerato sin tener programas formulados, sin instrumentos, sin currículos definidos, sin una discusión, incluso dentro de los propios equipos, digamos, serios de propuestas en diferentes materias. En fin, vamos mañana a la reforma, y mañana se va a la reforma. Es decir, si algo se cumple ahí son ese tipo de metas, ¿no? Así como se hacen carreteras, tenemos probablemente las mejores en este momento carreteras de toda América Latina, y eso se puede constatar. Más o menos pienso que el mismo estilo se está utilizando para hacer educación. Conversábamos con Carlos en el almuerzo. Se recupera el prestigio de la educación pública. Hay más niños y muchas políticas han beneficiado para que más niños vayan a las escuelas, pero hoy tenemos una oferta educativa que no da cuenta de esta gran demanda que ha crecido. El resultado, no tenemos investigaciones, pero sí una cantidad de evidencias, cursos que antes eran de 30 y son de 60, de 50, en fin. ¿Cuál es el resultado? Profesores apropiados, incremento de la violencia escolar, baja seguramente de los materializados.
todo el tema de la meritocracia frente al discurso del acceso, y ahí fue el tránsito. Inicialmente hablábamos de universalidad, del acceso a la educación, pero la imposición, copiando mucho partes del modelo chileno. Te imponían y te imponen notas de 18 en adelante sobre 20 para obtener cupos en los establecimientos educativos. Los exámenes estandarizados para el acceso a las universidades, no tenemos en este momento datos, pero sin lugar a dudas, una gran cantidad de gente se habrá quedado fuera de matricularse en las universidades. En fin, ¿no? El eficientismo, sí, es una mezcla de todo en el marco de una intensísima propaganda alrededor de las escuelas del milenio, que son un invento que realizaron como la tecnología de punta, pizarrones eléctricos, internet en todo lado, en fin. Estamos viviendo el proceso de reforma del sistema de gestión del sistema educativo. Se pretende bajar de 23.000 establecimientos educativos a 5.500, pero se está tirando abajo todo lo que es la educación de la escuela comunitaria, escuela de comunidad. Esta es una realidad. Ya se habla de decenas, no sé si cientos, no tengo el dato, son informaciones que vienen del movimiento indígena, de escuelas pequeñas que se están cerrando, frente a otras escuelas que no se están construyendo en este imaginario de modernización. Ciertamente el país se ha modernizado en muchos aspectos. Hay más eficiencia en la relación con el sector público, el registro civil es más moderno, te dan la cédula más rápido, ¿no? Hay un montón de evidencias en las carreteras impresionantes. La misma imagen se pretende dar en el sistema educativo, pero da la casualidad que en el sistema educativo gran parte de las fórmulas que se están implementando corresponden a los conceptos tradicionales copianos y otros neoliberales. Es decir, pero también se cruza con un discurso de los derechos, en fin, somos líderes en esto. Pero es una situación altamente compleja, con una constatación, un hiperfortalecimiento del Estado frente a una sociedad cada vez más debilitada por obra y gracia del propio Estado. Estamos viviendo en este momento ya los efectos de un decreto 16 se llama, que prácticamente prohíbe la organización social en Ecuador. Resultado, la despolitización de la sociedad en su conjunto y de una educación que no sé si a estas alturas incluso establecerá una conexión con la formación de capital humano. Es decir, incluso dentro del propio modelo, ¿no? Yo dudaría.